Vamos a proceder a grabar. ¿Ya? Bien, entonces habíamos nosotros visto dónde se repite los 30 grados, ¿no? Y bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, respecto a nuestro sistema de referencia, que como ustedes pueden ver, está en el... Se encuentra rotando sobre el eje A y sobre la barra homogénea, sobre el cuerpo rígido, ¿no es cierto? Entonces, respecto de A, nos preguntamos, ¿no? P, ¿en qué sentido lo hará girar? Lo hace girar en este caso en el sentido horario. Por lo tanto, la acción de P va a ser negativa. Lo mismo que el peso, ¿no? Entonces, mientras que T lo va a hacer girar en sentido horario, pero no va a ser la acción de, de todo, ¿no? Sí, no va a ser la acción de todo. En la componente de la fuerza que hace que este cuerpo rígido gire en sentido horario bajo la acción de P, vamos a colocar acá. En este caso estamos nosotros trabajando con P, ¿no es cierto? Vamos a descomponerlo en sus dos componentes. Por un lado vamos a tener este vector. Me parece que no se ve, ¿no? En amarillo le vamos a poner en azul, a ver. En azul vamos a dibujar las dos componentes. Uno sería esta componente, ahora sí se nota, ¿no? Y el otro sería esta componente, ¿no? ¿Sí? Para conformar el, el triángulo rectángulo. A ver, vamos a dibujarlo acá, de esa manera, y lo vamos a pintar con un azul intenso, ¿no? Y vamos a cerrar con la otra componente, ¿no? Esta sería la otra componente que ustedes tendrían para este vector. Esta componente obviamente estaría acá, ¿no es cierto? Tendríamos que descomponer sobre el sistema de referencia, ¿no es cierto? Sobre lo que está en verde, ¿ya? Por lo tanto, podemos trasladarlo acá. Y estos dos tendrían que formar un ángulo de 90 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, la componente que hace torque, si trasladamos nosotros este vector sobre el eje sobre la línea de acción del vector posición, así se denomina esta línea verde, ¿no es cierto? Simplemente nosotros veríamos que esta es la componente, ¿no es cierto?, que hace torque y que hace que el cuerpo gire en el sentido horario, ¿no? Entonces podemos olvidarnos de esta, ¿no? Y podemos nosotros decir acá que esta es la componente de P,
Bien, entonces este es el lado adyacente. Por lo tanto, la función trigonométrica que nosotros vamos a tener va a ser coseno, ¿no? Coseno y va a ser de 30 grados. Van a disculpar, no es el símbolo. Bueno, podemos colocar el símbolo correspondiente, ¿no? 30 grados, ¿sí? Entonces esta es la componente que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Ya? Bien. Lo mismo tendríamos que hacer con el peso, ¿no? ¿Sí? Este peso tenemos que nosotros descomponerlo. Y como se trata del mismo vector, vamos a entender que va a ser WB por el coseno de, en este caso, 30 grados. ¿Ya? Y la componente del vector que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Es esta. ¿Ya? Lo mismo tendríamos que hacer para T. T también tendría dos componentes, ¿no? Vamos a colocar acá esas dos componentes. Y serían un vector paralelo al eje y un vector paralelo al eje X. ¿Cómo lo ven acá? ¿No? Ahora, este vector, como habíamos dicho, ¿no? Este vector, que es opuesto al ángulo que nosotros conocemos, ¿no? Podríamos nosotros trasladarlo sobre la línea de acción del vector posición, en cuyo caso no realiza ningún tipo de torque, por lo tanto podemos eliminarlo. Y el vector que a nosotros nos interesa es este, ¿no? ¿Sí? Este es el vector que nos interesa, porque este vector, esta componente del vector t, es la que hace que el cuerpo rígido gire en el sentido antihorario. ¿Ya? Y esta componente nuevamente es el lado adyacente. Y el lado adyacente para nosotros es a ver, a ver. Aquí vamos a colocar. Miren, aquí hay, me parece un error, ¿no? A ver, vamos a ver el ángulo de 30 grados, ¿dónde se repite? Este ángulo, ¿dónde se repite? Vamos a trazar, tenemos la línea verde, que está acá, ¿no? Y vamos a trazar líneas de color rojo, ¿ya? Una paralela al vector T. Ahí la tienen. Y una perpendicular. Bien. Entonces, habíamos dicho nosotros, esto es 30 grados. Esta componente de aquí son 30 grados. Este sí, este no. Este es 30 grados para nosotros, ¿no? ¿Sí? Eso es 30 grados. Y finalmente los 30 grados está acá, ¿no? Ah, entonces la componente que nos sirve ya no es a ver, vamos a volverlo más pequeñito. Ya no es la adyacente, ¿no? La adyacente en realidad no nos serviría. La que nos sirve es la opuesta, ¿no? Tenemos que volver a construir nuestro triángulo. Ahí tienen. Y es el opuesto, ¿no? El que nos sirve. El opuesto a 30 grados. Porque el ángulo que nosotros conocemos es este, ¿no? Entonces el vector que nos interesa es el opuesto, que lo podemos trasladar acá. Y si es el ángulo opuesto, para nosotros la componente es
Seno del ángulo. Seno de 30 grados. ¿Listo? Bien. Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Porque a partir de aquí ya sería la construcción de las ecuaciones. ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces ahora hacemos las ecuaciones, ¿no? Bien. En su examen no van a poder hacer así de bonito, digamos, ¿no? Sí, porque no llevamos colores, ¿no? Al examen. Pero en su examen sería bueno que hagan una gráfica como esta, ¿no? Donde se pueda comprender cuáles son las componentes que interactúan con el cuerpo rígido a la hora de hacer cumplir la segunda condición de equilibrio. Si este diagrama de cuerpo libre, del cuerpo rígido, está correctamente realizado, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que prácticamente tenemos solucionado el problema, o sea, ya podemos pensar que hemos resuelto el problema. Bien, las ecuaciones que nosotros vamos a tener es sumatoria, habíamos dicho, ¿dónde está? Sumatoria de momentos, ¿no es cierto? Hemos dicho que es un vector. Vamos a poner como corresponde sumatoria de momentos alrededor del eje A, así se coloca, ¿no? Alrededor del eje A, tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos que colocar nosotros el momento, hemos dicho el momento de T sería positivo, ¿no? El momento producido por T, ¿ya? Menos el momento producido por W, ¿no? Menos el momento producido por P. Y esto tiene que ser igual a 0. En este caso, para ser más exquisitos, lo que nosotros estamos viendo es el módulo, ¿ya? Vamos a ver aquí si hay esa función, si hay. Estamos viendo el módulo de estos vectores, ¿ya? Eso es lo que estamos evaluando en este instante. Entonces, el torque de T, habíamos dicho, es positivo porque hace que el cuerpo gire en sentido antihorario. Y la componente del peso y la componente del vector P, ¿no es cierto?, también es negativo porque ambos hacen girar en sentido, en este caso, horario. ¿No es cierto? Bien, una vez que hemos hecho eso, ya, continuamos nuestra resolución y vamos a colocar por acá. ¿Qué es el momento o torque de una fuerza? Es el producto del vector, del módulo del vector fuerza por el módulo del vector posición. Entonces, la pregunta es, ¿T a qué distancia se encuentra? Si tomamos en cuenta el vector que está en negro, se encuentra a L medios, ¿no? Entonces acá colocamos L medios, se encuentra a L medios. No nos daban ese dato, ¿no ve? Multiplicado por, vamos a colocar acá, L medios multiplicado por el vector. En este caso, la componente del vector es T por el seno de 30. T por el seno de 30 grados. ¿Listo? Lo mismo hacemos con el momento de W, ¿ya? También está actuando a L medios, ¿no? También está actuando a
L medios, vamos a colocar acá, L medios por, y la componente de la fuerza que hace torque es W por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Y finalmente, el P. P actúa a una distancia de L, ¿no? P actúa a una distancia de L. Multiplicado por la componente que hace torque es P por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Bien, una vez que hemos llegado a este sitio, ya podemos reemplazar los valores, ¿no? Sí. Por ejemplo, en principio podríamos nosotros simplificar lo que es L, ¿no? Si simplificamos, esto va a quedar en 1, esto va a quedar en 1, ¿sí? Este ya deja de existir, ¿no? Las funciones trigonométricas de seno y coseno, ¿no es cierto? Son conocidas, ¿no? Seno de 30 grados y coseno de 30 grados. El peso acá, el peso de la barra de cuerpo rígido, ¿no es cierto? Es conocido, W. Y el peso P, que habíamos dicho que era del bloque que está colgando en el lado derecho, ¿no es cierto? También es conocido, ¿no? Entonces, la única variable que hay que despejar de aquí sería T, ¿no? Si nosotros despejamos T, esto sería igual a, tendríamos que multiplicar todo por 2 y dividir entre, a ver, vamos a animarnos a hacer esto. Si este se queda al lado izquierdo y estos dos términos pasan al lado derecho, multiplicamos todo por 2, nos quedaría esta expresión en el numerador. Multiplicado por 2, y este sería positivo. Y lo tendríamos que dividir entre el seno de 30 grados. Algo así nos quedaría, ¿no? ¿Sí? Bien, si hacemos un análisis de las unidades, un análisis dimensional para T, T adopta las dimensiones de peso y P. Y peso y P están en libra-fuerzas, por lo tanto la tensión debería estar en libra-fuerzas. Y de acuerdo a los cálculos, esto debería salirle 51,96. Y acá tendríamos que especificar libra-fuerzas, ¿no? Bien, acá una recomendación muy importante, ¿ya? Tienen que ustedes colocar siempre, ¿no es cierto?, las unidades, ¿ya? Siempre tienen que colocar. Si en el examen ustedes me colocan así, es menos 5 puntos automáticamente, así esté bien el resultado, para mí, ¿ya? Bajo mi concepto, eso está mal, porque ustedes no han colocado unidades, y nosotros estamos en una clase de física, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, una vez hecho eso, ¿ya? Con T, aquí ustedes ya podrían calcular R de X, ¿no? ¿Sí? R de X, vamos a colocar, sería igual a T. Por lo tanto, R de X había sido igual a 51,96. Y vamos a poner también libra fuerza. ¿No? Bien, como ya tenemos R de X, acá también ya podemos calcular R de Y. Que va a ser igual a más P. R de Y, en este caso, tendría que darle 70 libra fuerza.
Bien. ¿Se ha comprendido? Yo creo que en este ejercicio hemos sido lo más lentos posible y bueno, ¿estamos? Alguna vez les van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la reacción final R, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes tendrían que hacer, a ver, vamos a animarnos a hacer acá. Eh, ustedes tendrían que decir, la reacción R va a ser igual a la raíz cuadrada de R de X elevado al cuadrado más R de Y elevado al cuadrado, ¿no? Y esa sería la reacción final que ustedes tendrían que tener para... ¿cuántas libras fuerzas es? A ver, calculen ustedes. A ver, me dictan cuánto es. Ingeniero, me sale 87,18 libras. ¿Está bien? ¿Sí? Redondeando, ¿no? Bien. Aquí también podríamos aplicar la otra manera de resolver. ¿Listo? Podríamos nosotros descomponer el vector posición sobre la línea de acción del vector fuerza, ¿no? Pero en cierta forma es mucho más complicado también. Este ejercicio es simple como tal. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? A ver, vamos a animar. Voy a sacarlo esto. Voy a trasladar esta gráfica para mostrarles. Acá el otro método, ¿no? Bien. Y ahí su cuerpo es rígido. Entonces, el otro método sería, vamos a colocar acá, a ver, vamos a copiar esos dos vectores, posición. Ahí tienen los dos vectores. ¿Sí? Habíamos dicho, la otra manera de poder resolver estos problemas, ¿cierto? Es descomponiendo el vector posición sobre la línea de acción del vector fuerza. Bien, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es colocarnos, ¿cierto? Un sistema de referencia coherente con la línea de acción del vector fuerza. Lo vamos a hacer así. Voy a colocar otro tipo de rayas. Y tendríamos que hacer lo mismo para P, ¿no? Lo mismo tendríamos que hacer, tendríamos que trazar una línea para T del color verde. Y esta misma línea tendríamos que trazar en P.
¿no? Fíjense. Entonces, decimos, para W, ¿no es cierto? Que está el vector que que ustedes pueden apreciar acá y que está en negro. Ahí está su vector posición. Entonces yo quiero descomponer el vector posición sobre la línea de acción del vector fuerza. La línea de acción del vector fuerza para W es este, ¿no? Entonces descompongo, ¿no? Como este es el color negro, voy a descomponer en sus dos vectores. Este sería un vector posición, ¿no? Lo voy a colocar también en negro. Y este sería el otro vector posición. Ahí tienen los dos vectores posición, la descomposición. Bien, respecto de W, fíjense, ¿no? Colocamos el vector acá. Esta componente del vector posición que está en negro no realiza torque, ¿no? No la hace girar. Pero esta otra sí la hace girar, ¿no? Porque está a 90 grados y el torque es máximo, ¿no? En este caso nosotros tendríamos que trasladar este vector a este punto, ¿no? ¿Sí? Y tendrían que hacer el producto de W por, este sería el lado adyacente, ¿no? ¿Sí? Este sería el lado adyacente. Entonces sería, si es adyacente, es coseno, ¿no? Y tendrían esta misma ecuación, fíjense. Está actuando a, sería W por el coseno de 30 grados. ¿Listo? Van a tener lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Se me está entendiendo o no? A ver, para ser más claros, a ver, vamos a colocar acá. Insertar. Vamos a poner. No, acá vamos a sacar. ¿Este vector qué es? Este vector es L medios, ¿no? Por lo tanto, este otro vector, ¿qué es? Este de aquí, la componente. Sería L medios como es el lado adyacente y conocemos que esto es 30 grados. Esto para nosotros es 30 grados, ¿no? Entonces esto sería por el lado adyacente, sería coseno de 30 grados. Sí, esa sería la componente, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y este sería por el seno, ¿no? Este otro. Pero como no está sobre la línea de acción como está sobre la línea de acción del vector fuerza, este no realiza torque, ¿no? Sí, esta componente del vector L medios. Pero si vamos a analizar T, esta componente sí realiza torque para T, ¿no? ¿Sí? Si tomamos en cuenta T, en este caso tendríamos que olvidarnos de W, y si tomamos en cuenta T, el vector T y este vector, ¿no es cierto?, que es perpendicular, ¿no es cierto?, realiza torque para T. Y realiza torque para T, ¿cómo? Este era el lado opuesto, ¿no? Este va a ser L por el, y este va a ser seno de 30 grados. L por el seno de 30 grados. Bien. ¿Sí? Ese es el componente. Finalmente tendríamos para P, ¿no? Y tendríamos que descomponer del mismo modo este vector que es L. Le vamos a colocar su nombre.
este vector no es L, es L, ¿no? Le vamos a colocar en el color que corresponde, creo que es ese. Este debe ser. Ahí está. L, ¿no? Y también tendríamos que descomponer en sus dos componentes, ¿no? Esta, que sería una, ¿no es cierto? Y una segunda componente, que sería esta. Ahí tienen los dos vectores. Este es el adyacente y este es el opuesto, ¿no? El opuesto no hace torque, ¿no? Por lo tanto, lo voy a eliminar. Pero el que sí hace torque es este, ¿no? ¿Sí? Lo voy a dibujar un poquito más pequeño. Y sería ese vector, ¿no? Y este vector, como habíamos visto, es L por el coseno de 30, ¿no? Sería L por el coseno de 30. ¿Sí? Esa sería la componente L y es perpendicular a P. Por lo tanto, este hace torque. Entonces, si nosotros agarramos esta misma ecuación, fíjense, sería lo mismo, ¿no? Sobre el eje A, T provoca un torque positivo, W negativo y P negativo. ¿Cuál es la diferencia acá? Voy a escribirlo, lo voy a escribir aquí al ladito. Aquí al ladito lo voy a escribir. En este caso, nosotros tenemos que hacer el producto de T, ¿no es cierto? Vamos a colocar, insertar, vamos a colocar ecuación. Tendríamos que hacer T multiplicado por la componente que hace torque, que es L medios, multiplicado por el seno de 30 grados. Bien, luego hemos dicho que W hace un torque negativo, colocamos W por la componente de la fuerza que hace torque. Para W era L medios por el coseno, ¿no? ¿Sí? Vamos a colocar acá por L medios por el coseno de 30 grados. Y finalmente habíamos dicho menos el torque de P. P también está sobre el eje de referencia. P multiplicado por... Y la componente que hace es L por el coseno de 30. L por el coseno de 30 grados. Bien, la pregunta es, y esto es igual a 0. Estas dos ecuaciones que ustedes ven acá, ¿son iguales? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Son iguales o no? Son iguales. ¿Ya? Son iguales, ¿no? Entonces, esas son las dos maneras de poder resolver un problema. ¿Se ha entendido? En esta gráfica, ¿se ha entendido? ¿Sí?
Sí, que se entendió. ¿Sí? Claro. Ya. Bien, entonces ahora podemos hacer problemas más difíciles, ¿no? A ver, miren, otra vez se ha acabado el tiempo. Voy a imprimirlo a esta hojita y se los voy a subir en PDF en este instante a al WhatsApp, ¿ya? En este caso para mí son las hojas, a ver, vamos a ver, página 2. Esto ha salido un poquito distorsionado. Voy a darle un poquito más de campo aquí para que se vea bien la gráfica. No, ahora sí está bien. Entonces, páginas 2 y 3. Bien, el mismo método de hace un momento, ¿ya? Voy a imprimir esto y les voy a volver a invitar a una nueva sesión. Esta vez les voy a dar 15 minutos, ¿ya? Hasta las 9. Les voy a volver a mandar el nuevo link y nos vamos a conectar a las 9, ¿ya? A efectos de hacer nuestro break. Entonces, este ejercicio que hemos resuelto, impreso en PDF, se los voy a enviar en este instante.